¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de miércoles en la tarde. Quizás no estamos muy acostumbrados últimamente a hacer los videitos a esta hora. Pero bueno, no es una charlita, es simplemente un video. Porque hace unos días que por ahí no estoy subiendo nada o nada relevante. Bueno, pensándolo bien, nunca subo nada relevante, pero por ahí hay algunos amigos que les gusta la dinámica, la mecánica, les gusta el canal, les gusta el contenido. Estoy hablando del querido amigo Tito, del querido amigo Cobursa, Jonathan, el querido Juanqui, los amigos Pablo, bueno, entre ellos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, montón de amigos que están siempre, el amigo Oscar, bueno, Ubaldo, pero Ubaldo ya es un personaje más del canal. No sé si el otro día se entendió la explicación que di, lo que falta que el amigo Ubaldo se recaliente. Ubaldo es el perfeccionista, acá cada uno tenemos un rol, un apodo, un título. Por ejemplo, yo soy Trani, Gregorio es Snoopy, está JJ, bueno, yo sería Murdoch, eh, Gregorio sería Aníbal Smith y Miguel Templeton Peck. Ubaldo, el perfeccionista. Pero bueno, al margen de esas payasadas que suelo hablar, quería comentarles cómo va el asunto, trabajando. La verdad me ha sorprendido el frío. La verdad que estos días se ha padecido bastante. Pero bueno, hoy es un día un poco más prometedor en cuanto a lo que es temperatura. La verdad que estuvo lindo. Y bueno, la semana calculo que irá pasando así con ascensos de temperatura. Esto ya se parece al segmento Hablemos del clima en Siciliano en su taller. Recién estaba viendo un video del querido amigo Gregorio sobre la llave Inafor de 516, un cuarto estriada. Yo acá en el taller debo tener, sin exagerar y sin mentir, 6 o 7 de esas mismas llaves. 4 o 5 me debo haber comprado yo, seguro, nuevas, en la mano. Otras 3 me vinieron en lo que es los purgadores de los distintos fititos que yo he comprado. Y la particularidad es que en las mías, en las que compré yo para uso personal, dado que es como las de media 916, y disculpen que mire, lo que pasa es que la estoy mirando porque hablo de ella. Es como las media 916 en una ferretería donde por ahí dan con 10, 12 unidades de la marca Inafor de esa medida. Como dije en algún momento, esas llaves se pedían o se conservaban de a grandes cantidades por la salida que tenían ante el público. El que tuvo que cambiar en la década del 80, 90, se traslada a los 2000, pero bueno, y más incluso anterior a las fechas citadas, peor. Media 916 era la medida que se utilizaba en los terminales para bornes de batería, que depende del fabricante, venían en media o venían en 916 o venían uno y uno para diferenciar. Bueno, había que ser medio burro para equivocarse entre un terminal para borne positivo y un terminal para borne negativo. Igual he visto algún vecino diciendo, me vendieron unos chiquitos, los voy a limar hasta que entre. Y el negativo lo hizo positivo y bueno, qué sé yo. Pero bueno, cosas que pasan. Llaves como las que mostró el amigo Gregorio, yo acá por ejemplo tengo dos más para estirarme y agarrar.
Estas están conmigo, las estoy usando desde 0 kilómetro. Son de 5.16, un cuarto 5.16. Son de distintas épocas de Inafor. Estas también obedecen a la norma, son mías, disculpen el estado, no se presentaron para la ocasión, están engrasadas, son llaves que en la antigua escuela se usaban mucho, un cuarto 5.16. ¿Cuál era el factor común de las llavecitas que me he encontrado? Que las tengo pero no colgadas porque no son funcionales. Que todas estaban zafadas. Todas estaban zafadas. Pese a ser Inafor, quedaban clavadas en el purgador de freno del lado de 5.16. Vienen para hexágono, para llave de 8, dado que el hexágono del alemite es 8 milímetros. Pero bueno, los mecánicos, aparte Inafor lo habilita porque 5.16 la da por 8, es así. Inafor tenía esas cositas, mínimas, pero bueno, carentes de precisión. Por ejemplo, como pudo haber dicho un afamado tester de herramientas, no recuerdo cuál fue la que pasó de una medida a otra, de pulgadas a milímetros, redondeándolo para arriba en una llave Inafor. No recuerdo en este momento, sinceramente, pero se da ese factor. Son llaves que, como estaba diciendo, y no termino de redondear la idea, vienen con la estría demasiado finita. Yo, a raíz de ver lo que vi, desde que compré la primera unidad mía, de 5.16 un cuarto, yo las trabajo con mucho cuidado, no las paso de torque, porque si bien estamos hablando de Inafor, tienen esa falencia. Las llaves estriadas chiquitas se zafan. El amigo Gregorio se estaba viendo complicado para medirla mediante calibre o pie de rey. Es complicado medirla la estría con calibre. A mí en lo personal a veces me cuesta. Pero utilizo un sistema que, vieron que yo a veces digo no se ha movido una décima, no se ha movido una décima. Y créanme que es verdad. Yo, obviamente todos saben que tengo llaves nuevas de distintas marcas, de distintos modelos, distintos largos. Yo, cuando encuentro una tuerca de 21, una tuerca hexagonal 21, por ejemplo, yo la guardo. Ya sé que con esa tuerca puedo galguear la 21. La llave 1316, si bien no se utiliza demasiado, pero se puede utilizar una bujía, dado que muchos dicen que la llave saca bujías es de 21. Es mentira, es 1316, 20,63. Entonces yo utilizo ese sistema, el sistema de tuercas. Guardo tuercas fieles, les anoto en una cara. En una época lo hacía con los números de impacto, marcaba la medida a la que correspondía para galguear las llaves, las estrías, los tubos y demás para evaluar el desgaste. Así hago yo mis pruebas. Después ya no lo hice más con los números de impacto, simplemente con liquid paper le pongo la medida a la que corresponde y listo. Cuando se trata de unidades chicas, lo más fiel que he encontrado es las llaves Allen. Llaves Allen que sabemos que son de una calidad, de un estándar de calidad respetable, que la de 6 va a ser 6, que la de 8 va a ser 8.
se ha complicado, y todos se deben estar riendo, galguear la de 8 y la de 5.16. Créanme que si las dos unidades, la llave y la llave que vamos a usar para galguear, son fieles, se nota la diferencia entre 5.16 y 8. Se nota. Pero bueno, quería comentar eso sobre las estriadas de un cuarto 5.16 de la marca Inafor. Quería contarles cuál es mi sistema para evaluar el desgaste en las llaves. Y tengo, sí, como piensan muchos, tuercas de 6 a 41 milímetros. Tengo todas las medidas. Y a veces tengo 2 o 3, por ejemplo el caso de 17, amortiguadores que uno compra, vienen tuercas nuevas, la tuerca que se saca está nueva. Pero bueno, suelo tener una caja de este estilo, llena de tuercas, un poco más grande, hasta 41 milímetros. Como para poder hacer las pruebas y decir, no se movió una décima de lo que es la llave. Porque pasa también que a veces uno agarra una llave de 13, la tuerca a trabajar, la tuerca hexagonal a trabajar es media, y uno dice, tiene un poquito de desgaste la llave. No, estás usando una herramienta para una tuerca que no corresponde. Siempre fue complejo medir con calibre lo que es la estría de una llave, un tubo. Obviamente es la herramienta ideal para sondear las llaves de dos bocas, las llaves combinadas, pero del lado de la boca, la apertura de una francesa, en fin, todos eso lo saben. Simplemente quería hacer la aclaración. Son muy lindas unidades las que ha encontrado el amigo Gregorio. Las quiero acomodar porque me da un poco de toque, como dice mi sobrino. Tienen que quedar parejitas una sobre la otra. Y bueno, nada, eso. En las ferreterías, donde por ahí uno circunda, en las buloneras, donde suele haber, mirando a lo lejos, llaves, buscando llaves. Está el que busca llaves. El que dice, atiéndalo. Ahora, sí. Y uno mira y busca. ¿Y esa llave cuánto está? No, bueno, esa la tengo ahí hace no sé cuánto, que esto, que lo otro. Bueno, le ponemos un precio o terminan buscando alguna de una marca actual para darle un equivalente económico, y uno se compra una Inafor. La Inafor de media 916 la van a conseguir seguro, producto de la salida que tenía esa llave. Esa llave no hubo un tipo, como dije, que no haya tenido que cambiar una batería como mínimo, que no la haya comprado. Y han quedado, porque se pedían en grandes cantidades. Lo mismo que la de un cuarto 516. Bueno, sé que no es la herramienta indicada, pero las tuerquitas de las valvulitas o los cueritos son de un cuarto. Las tuerquitas hexagonales de las tapas de depósito son de 5.16. O sea que sería útil hasta para el plomero. Si bien no es la herramienta indicada, pero sería útil hasta para el plomero esa llave. Entonces se pueden llegar a conseguir. De hecho, yo, como dije, tengo 5. Una la tengo inmaculada sin usar. Después, lo único que tengo es la precaución de no pasarlas de torque nunca, porque se redondean. La verdad que es una medida que tiene esa falencia. No así la 6.7. Yo le decía al amigo Gregorio cuando subió la foto a la comunidad de él, a su comunidad, que si correspondía a la medida 5.18, dado que hay un montón de medidas en pulgadas que por ahí estamos acostumbrados a conocer,
7.32, un cuarto, 3.16, no están ordenadas, pero por decir, 5.16, 3 octavos, 7.16, media, 9.16, 5 octavos, 11.16, 3 cuartos, 7 octavos, 15.16, 1 pulgada, 1.16, 1 pulgada 1 octavo, 1 pulgada 3.16, 1 pulgada y media, 1 pulgada y cuarto y 1 pulgada 3 octavos. Por ahí estamos acostumbrados a esas medidas, pero en la antigua escuela se trabajaba mucho con 21-24, con 21-32, 15-32, montones de medidas que hoy están obsoletas, haciéndolas obsoletas e inexistentes. El que las tiene no las usa, o no las usa para un fin definido, como es la medida de la llave. Pero el ejemplo más por ahí visible es la 25-32, que todavía suele venir en algún juego, pero se usa muy poco, muy poco. Está en 19,8 milímetros, 19 milímetros 8 décimas, pero bueno, es así. Y también pueden encontrar, por ejemplo, en ferreterías, llaves Inafor 14-12. ¿Por qué? No es que tenían la misma salida que la media 9-16. Tenían muy poca salida, porque en la época de esas llaves eran medidas que no se utilizaban demasiado. No se utilizaban demasiado. La 14 de la mano de la 15 por ahí sí, pero la 14 de la mano de la 12 no. No es raro, yo si busco encuentro, la tengo ahí a la vista, una nueva. Esperen, a ver si... De Inafor tengo todo. Va, todo. Me faltan un montón de cosas, pero más o menos lo que anda dando vueltas. Más o menos lo que anda dando vueltas lo tengo. Porque soy un fanático de Inafor. Y a ver. Por ejemplo, esta es una 14-12. 14-12. En Inafor 14 la pueden ver con 17, la pueden ver con 10, la pueden ver con 12, la pueden ver con 15. No la he visto con 13. La verdad no la he visto con 13. Pero bueno, nada, simplemente eso. De estas no es difícil encontrar, no porque hayan sido llaves de extremada rotación en el negocio, sino justamente todo lo contrario. Como pueden ver, cambia la estría, cambia la profundidad de la misma, o sea, en medidas chiquitas es muy finito. Esperen que la cuelgo porque si no queda dando vueltas. En medidas chiquitas es muy finito, el estriado de las llavecitas. Y así, de chiquitas y todo, se zafaban. ¿Qué va a ser? Pero bueno, no deja de ser una joyita lo que encontró el amigo Gregorio. No sé si lo dije, pero 5.18 por conversión a milímetros es 7,05 o algo así. Yo había hecho el cálculo, ahora no lo tengo presente. Pero bueno, aprovecho a mandarle un saludo. Los invito esta noche a una nueva charlita, que seguro voy a hacer. Y bueno, algunos que otros se preguntarán qué me pasó ahí. Bueno, tuve un altercado en el cual me pegaron un golpe a traición. Sí, cuando te ponen un golpe a la voz, esa traición. Me pegaron de atrás, una piña de atrás.
Bueno, al hombre se lo pelea de frente. Obviamente no lograron hacerme mucho más que dejarme el ojo morado. Porque cuando lo agarré, créanme que ese sujeto está... Mejor no vamos a entrar en detalles, pero va a tomar sopa unos cuantos días. Quédense tranquilos. Después les contaré el contexto de cómo pasó, pero no fue nada de cabronada, no fue nada digamos, producto del carácter de uno, sino un hecho más de inseguridad que alguna rata intentó cometer, se metieron con la persona equivocada el día equivocado. Pero ese sujeto tenía un compañero y me pegó de atrás. ¿Qué va a hacer? Ahí es donde se me pudieron escapar. Después les contaré bien el contexto. Pero bueno, nada. Quería tener este mínimo contacto. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.